Iniciamos nuestras actividades académicas con respecto a biología. Aldemir, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cuál es el número de tema y el título, Aldemir? Tema uno, Ecología. Ecología. Muy bien. A ver, Rangel, Lisbeth Rangel, buenos días. Buenos días, profe. Tienes ahí la ficha, dice tema uno, ecología. De lectura, por favor. Ya. Lo que está con amarillo, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí. Dice, en los últimos tiempos procura cada vez más que la civilización industrial esté sometida a la tierra a ritmo de explosión y deterioro. Es por ello que muchas empresas, la ONG, partidos políticos le están dando importancia al cuidado y conservación de nuestro planeta. Por ejemplo, la firma alemana de indumentaria deportiva Puma anunció a inicios del año 2014 en una de sus conferencias el lanzamiento de una línea de calzado y ropa que no daña al medio ambiente, siguiendo con su búsqueda de igualar en ventas a sus competidores. El ejecutivo de esta empresa advirtió que biodegradable no significa que los productos no eran durables. Puma también dijo que comenzará a medir el impacto medioambiental de sus productos de manera individual, ajustando el foco de un estudio realizado el año pasado que indicaba que la compañía provocó, provocó daños al medio ambiente en el año 2010 por 145 millones de euros, 188 millones de dólares. Muchas gracias, Rangel. Bernardo, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cuál es la preocupación en estos últimos años con respecto a nuestro planeta, con respecto a la lectura que acabamos de leer? La explotación y el deterioro de la tierra. Ya, ¿qué está pasando con con nuestro planeta? Está deteriorando. Bueno, gracias. Se va deteriorando, ¿no? Cada vez más estamos dando mal uso a nuestro planeta, ¿de acuerdo? Pero ¿quién es el que causa más daño a nuestro planeta? ¿Quién será? Este, Joa Ramos. No está Joa. Bueno, Mar, ¿qué dices, Mar? ¿Quién es el que estará? ¿Quién es el que causa más daño a la naturaleza? No está todavía. ¿Mm? Hilary, buen día. Bueno, a ver, Aaron, Ah, buen día, profesor. Pienso ser el humano. el ser humano, ¿no? El ser humano. Gracias, el ser humano. Ya, entendido, Hilary. Entonces, quiere decir que nosotros los seres humanos somos los que causamos más daño a nuestra naturaleza. De ahí la importancia, de ahí la importancia del estudio de la eh, ecología, ¿no? Estudio de la ecología. Qué bueno que nos da que entender que este cómo debemos primero tomar conciencia de lo que significa la naturaleza, ¿no? Y luego, primero, bueno, educándonos, ¿no? Estamos educándonos y este es un proceso por el cual nosotros estamos de alguna forma
creo yo que debemos tomar conciencia cada uno de nosotros, ¿no? Desde el hecho de la acumulación de la basura en nuestra casa y en qué momento, en qué horario debemos arrojarlo, llevarlo al contenedor o al lugar donde han indicado la municipalidad para de tal manera evitemos la contaminación. Entonces, lo que estamos revisando es biología, ¿no? Y la biología es una ciencia de la vida, ¿no? Bio, vida. Logia viene de logos, estudio o tratado de la vida, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre entre los seres vivos. ¿Quiénes son seres vivos? Bueno, ya sabemos, plantas, animales, microorganismos que están en nuestra naturaleza. Pero la biología, siendo una ciencia muy amplia, tiene divisiones, tiene ramas. Algunas de ellas vamos a enunciarlos. Por ejemplo, la anatomía, que tiene que ver bastante con el estudio del cuerpo humano. Ahora viene cómo es que nos formamos después de la concepción, ¿no? La embriología, cómo nos desarrollamos en el caso de los seres humanos en el vientre de la madre, ¿no? O como muchos mamíferos que también tienen este mismo proceso. Observamos una planta y bueno, observamos que también tiene varios órganos, ¿no? Flores, fruto, tallo, raíz, órganos de la planta, así como nosotros también tenemos órganos, ¿no? Corazón, pulmones, riñones, y entonces la biología que se encarga del estudio de los órganos se llama organografía. Histología estudia a los tejidos, ¿no? Hay tejidos animales, tejidos vegetales. Vegetales hemos visto tejidos embrionarios, hemos visto los tejidos adultos, ¿no? Como por ejemplo los vasos conductores, ¿no? Por ejemplo los protectores, los epidermis, dermis. ¿De acuerdo? En el ser humano, el tejido epitelial, conjuntivo, óseo, muscular, sanguíneo. Y la ecología también viene a ser parte de la biología, pero en este caso que se encarga de qué, veamos. No sin antes observen ustedes a este personaje importante de la biología que tuvo que ver mucho con el estudio de la ecología, ¿no? Él es de, si pueden ustedes observar la banderita, a ver, ahora, a ver. Continuamos. ¿Qué nos indica de qué país será? ¿Me dicen? ¿Pueden hablar? La Alemania. Muy ah, de Alemania, ¿no? Es un zoólogo alemán, bueno, que él utiliza por primera vez la palabra ecología, ¿no? Que viene de dos vocablos griegos, oikos, que viene a ser casa o lugar, y logos, como siempre, estudio. Es decir, él ve la interacción de los seres vivos con la naturaleza. Eso es la ecología, ¿no? Interacción, cómo nos relacionamos con nuestra naturaleza. Ecología, por lo tanto, entonces, la ciencia que estudia la interacción del ser vivo con su medio ambiente, con la naturaleza. Eso es lo que vamos a ir viendo, lo que corresponde a la ecología. Observamos aquí en el ejemplo. A ver, a ver quién estamos por acá. A ver, veamos, Lucero, buenos días. Lucero, todavía no te escucho, Lucerito. A ver, ahora sí, Lucero. ¿Qué estás observando en las imágenes, Lucero? ¿Qué puedes observar en las imágenes?
No te escucho. Bueno, a ver, Anthony López, buenos días. Anthony, ¿cómo estás? Tenemos que estar atentos, por favor. No me escucha Anthony. Yuleimi, ¿cómo estamos? Buenos días. Profesor, buenos días. Yuleimi, ¿qué puedes observar en las imágenes? Buenos días. En las imágenes puedo observar animales En la parte superior izquierda de tu pantalla, ¿qué tipo de animales? y mm, una gallina, Ya, gallina y gallo. Listo. En la parte superior derecho, una pareja, una pareja. En la parte inferior, una vaca y un toro. Y el ya, otro, listo. ne- En el otro lado, ¿ves? a un león con una leona. Se dan cuenta que tienen cuatro imágenes, ¿no? En cada imagen estamos hablando de qué. Estamos hablando de especies, ¿no? Especies. La especie de las aves corrales, la especie del ser humano o de los leones, ¿no? Estamos hablando de la misma especie. Por eso dice un grupo de seres vivos que presentan características parecidas, ¿no? Que son capaces de reproducirse. Por lo tanto, va a haber descendencia. Estamos hablando entonces de algunos términos importantes que tienen que ver con el estudio de la biología. A ver, sigamos. Ahora preguntamos a ver, Anthony Sandoval, buenos días. Recuerden que, eh, bueno, grupos o manadas, ¿ya? Gracias. Silvana, ¿qué puedes decir? Activa tu micrófono, por favor. ¿Qué puedes decir de las imágenes? Que todos están relacionados con una especie en específico y que todos están unidos en uno, un grupo de Ya, animales. un grupo de animales, ¿no? Parte superior izquierda, peces, en la parte derecha superior, cerdos, y abajo tenemos ovejitas y elefantes. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, ya, a ver, en este caso estamos hablando de la población, ¿no? Población, conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Ahí tiene, ¿no? Manada de elefantes, ya, Anthony, el grupo de peces cardumen, ¿no? La población de cerdos piara, la población de burros, le llamamos asnada, ovejas, cabra, rebaño, ¿no? En el caso de los perros, jauría, por ejemplo, ¿no? Listo. Segunda, entonces. Segundo, aquí, ¿qué podemos observar? Estamos frente a un árbol y encontramos diferentes especies, ¿no? Diferentes especies. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de una comunidad, ¿no? ¿Qué viene a ser la comunidad? Conjunto de poblaciones. Y hemos hablado de población, conjunto de especies iguales, en este caso de la población, conjunto de poblaciones, que puede estar integrado por, bueno, plantas, animales y microorganismos, ¿no? Microorganismos. Entonces, ese conjunto de poblaciones lo conocemos con el nombre de comunidad. Veamos por aquí. Atención, a ver, mm, ¿ya estás, Bernardo? Bernardo, Sí, profesor, dígame. ¿qué estás viendo ahora? ¿Qué podemos ver?
lugares donde habitan los animales. Muy bien, lugares donde... ¿Te acuerdas cómo se llama el lugar donde habitan los animales, las plantas, los seres vivos? Un hábitat. Muy bien, hábitat, ¿no? Hábitat. Es el espacio donde, bueno, podemos encontrar a las especies, a los individuos. Gracias, Bernardo. Continuamos. Por aquí, a ver, tenemos la siguiente imagen. Ay, ay, ay. Diego Rodríguez. Buen día, Diego. Diego. Hola, Guadalupe. Buenos días, profesor. ¿Qué es lo que estás observando? Por favor, dime. Vamos a pedir ayuda. Dime, Silvana, por favor, ¿qué es lo que estamos observando? Profesor, yo veo que cada animal que aparece ahí es como que están comiendo su comida y cazan para tenerlo algunos y algunos pues viven de lo que recolectan. Bien, gracias. Por ejemplo, arriba vemos las imágenes de un león, ¿no? Comiendo sus presas, ¿no? Al lado derecho, al pájaro carpintero. ¿Algo iba a agregar, Guadalupe? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Me había llamado? Sí, sí. ¿Qué comentario haces con respecto a las imágenes que estoy compartiendo con ustedes? Mm, que está cazando, están cazando para poder comer y Bueno, están buscando su comida, sus alimentos, ¿no? Bueno, Roberto, alimentos. claro, ¿no? Por ejemplo, carne, el otro, pequeños insectos, los Em, carpinteros, ¿no? sí, ¿Cómo se profesor. llama? Gracias. La araña se está alimentando también de algunos pequeños Insectos. insectos, ¿no? Y el lado derecho, ¿qué más? Muy bien. El caracol está comiendo las plantitas, un herbívoro, ¿no? O sea, están desarrollando una actividad. Están desarrollando. Anthony, dígame, te escucho. Profesor, también se ve la dificultad que cada uno tiene que obtener su alimento. En este caso de los leones y las arañas, tiene que ver el tipo para cazar, sus métodos para cazar. Y en cambio, a comparación de caracol y el carpintero, pues son alimentos que ellos obtienen nada más al estar a la naturaleza. Claro, No tienen su método para obtener su alimento. Y muy sobre todo bien, la velocidad también cuenta. muy bien. Eh, Entonces, están cumpliendo una función en la naturaleza, ¿no? En este caso estamos hablando del nicho ecológico, así se llama, ¿ya? Nicho ecológico, la función que desempeña un organismo viviente en la naturaleza. En este caso estamos hablando que se van a alimentar, ¿no? De diferentes maneras, dependiendo de cada especie, ¿no? Eso es el nicho ecológico. Aquí observamos un paisaje. En este paisaje, ¿qué es lo que vamos a hablar? Del biotopo. Estamos desarrollando conceptos importantes que tienen que ver con el estudio de la ecología, ¿no? Espacio físico, ¿no? Ejemplo, suelo, presión, temperatura. Es decir, de los que no tienen vida, ¿no? El biotopo no tienen vida, ¿de acuerdo? No tienen vida. Pero en ese lugar, ¿qué cosa? Habitan los seres vivos, ¿no? En ese lugar habitan entonces, ejemplo, las montañas, campos, ríos, lagos, mares, océanos. Es el espacio físico, ¿ya? Y ahí encontramos a los seres vivos, ¿no? Si yo hablo de suelo, presión, clima, qué sé yo, estoy hablando, ¿no? De biotopo, ¿ya?
es un componente de la naturaleza. Ahora, también tenemos eh, a la biota. Y la biota significa vida. Cuando hablamos de biota, estamos hablando de vida. ¿Y quiénes son seres vivos? Reiteramos, plantas, animales, microorganismos que viven en una determinada región, ¿no? Podemos levantar, por ejemplo, un grupo de aves, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de seres vivos, biota. Y bioma, como verán ustedes ahí, ejemplo, bosque tropical, tundra, sábana, desierto, bosque templado, taiga, bioma de agua dulce, vamos a decir río, lagos, bioma marino, o estamos hablando de mares y océanos. Entonces, viene a ser el conjunto de comunidades bióticas, plantas o animales, flora o fauna, que existe en un territorio. Por ejemplo, podemos hablar en la sabana, ¿no? Encontramos gran cantidad de fieras, leones, por ejemplo, tigres, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ese proceso dinámico que ocurre en estos organismos vivientes, genera eh, el bioma, ¿no? Bioma. Biomasa. Biomasa. A ver, atención, veamos con quién hablamos ahora. Biomasa. Atención a Diego Rodríguez. Diego Rodríguez no está. Yo anoto en mi registro si no me contestan, ¿eh? Si no tienen problemas con el micrófono, me escriben. Silvana, te escucho, por favor. Ya, profesor. Leo el bioma, ¿no? Biomasa. Biomasa, de lectura, por favor. Ya, se refiere a la materia orgánica generada por los seres vivos como consecuencia de sus actividades vitales, es decir, la materia total de los seres vivos presentes en un ecosistema determinado se suelen expresar en entidades que indican el peso seco por unidades de superficie o volumen, aunque también se puede expresar unidades calóricas o un número de individuos por unidad de superficie o volumen. Ejemplo, tronco, ramas, corteza, residuos de madera, paja, cáscaras, hojas, tallos, excrementos, restos de fruta, residuos de agrícolas, residuos de comidas, aceites de cocina usados. Listo, profesor. Ya, muy bien. Entonces, bio, observen ustedes, bio siempre es la palabra que da origen a la vida, ¿no? Masa, ¿no? La masa orgánica. Masa orgánica. O sea, troncos, ramas, por ejemplo, es una masa orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos van a generar de alguna u otra manera el ciclo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos van a proporcionar energía, ¿no? Proporcionan una fuente de energía. Y a esa energía va a ser posible, pues, el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, ¿y de dónde sale la biomasa? De las diferentes actividades que realizamos en nuestra vida diaria, ¿no? La planta ocurre con su proceso de la fotosíntesis. ¿Qué cosa libera? Oxígeno. Consume el dióxido de carbono. En la actividad diaria, en eh, las industrias, las fábricas, los vehículos consumen energía, pero a su vez liberan también dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a ser consumido por las plantas, ¿no? Y las plantas cuando ya cumplen su ciclo de vida, entonces se van a envejecer, se van a volver troncos, se van a volver ramas. Esos van a generar más adelante eh,
van a completar con el ciclo de la vida, ¿no? Eh, Cuando hablamos de paja, cáscaras, hojas, tallos, excrementos, ¿no? Que también van a dar fuente de energía. Básicamente los excrementos, por ejemplo, se refiere a lo que elimina el ganado vacuno, ¿no? Y eso en las provincias, en la sierra, utilizan como combustible para cocinar, ¿no? Arde, arde tan igual o más que una madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, la biomasa es la materia orgánica que puede ser de origen animal o vegetal y que se va a utilizar como una energía renovable, ¿ya? Como una energía renovable. Vamos por aquí. Atención, a ver, ¿cómo estamos por acá? Siguen llegando. A ver. Ahí va. Lionel, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estamos, Lionel? A ver, Todo- de lectura. Leo eso. Vamos. Eh, Aquí está. ya. Biosfera. Significado. Esfera de la vida. Dentro de la concepción moderna que considera a nuestro planeta constituido por una serie de esferas concéntricas: atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera. Ya. Entonces, Atmósfera, biosfera y capa del planeta en la cual se desarrollan los seres vivos. bueno, gracias. Entonces, biosfera, lo que significa es esfera de la vida. Si esto es esfera de la vida, significa en donde se desarrolla la vida, ¿no? El lugar, el área, el espacio donde se desarrolla la vida. ¿Dónde se desarrolla la vida? Pues en la atmósfera, que es la parte gaseosa que envuelve a nuestro planeta, donde están una mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases en menor proporción, y la hidrosfera, que viene a estar constituido por la parte líquida de nuestro planeta. Estamos hablando del agua, ¿no? Agua en río, en manantiales, ríos, lagos, lagunas, en los mares, en los océanos. Y la litosfera es la parte sólida, ¿no? Viene a ser el suelo. Entonces, en conclusión, eh, la biosfera, esfera de la vida, ¿no? Si esto es así, es el área, el espacio en donde se desarrolla la vida, ¿no? Para eso tiene que estar constituido, en este caso, por las tres capas de nuestra naturaleza. Luis Ñaña, buenos días. Buenos días, profe. Continuamos. Aquí está. ¿Qué dice ahí? Ecosfera se puede definir como la suma total de los ecosistemas de la Tierra. Por tanto, incluye a la biosfera y a los factores físicos con los que se interrelaciona. Ejemplo, las sumas de todos los ecosistemas. Ahora bien, de todos los ecosistemas, sabemos que hay ecosistema acuático, ecosistema terrestre, podemos hablar también del aire, ¿no? La suma de esos ecosistemas viene a ser la ecósfera, ¿no? Ecósfera. Entonces, esto es, digamos, es lo más grande que puede abarcar los términos de la ecología. Además, en cada uno de estos espacios, o en el total de estos espacios, es, se desarrolla la vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, está constituido, ya es una escala mayor que la biosfera, ¿no? La escala es una escala mayor, es una escala superior que todos las terminologías que hemos seguido desarrollando. Veamos. Mariela, buenos días.
Mariela Álvarez, buenos días. No está. Matías, Buenos días, profesor. ¿cómo está? Continuamos contigo, ¿ya? A ver, ¿qué dice aquí? Diversidad. Término, término empleado para expresar el número de formas diferentes y la abundancia relativa de organismos en una comunidad. Tipos de biodiversidad. Biodiversidad genética, biodiversidad de especies de ecosistemas. Ya. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de un gran número de formas y diferencias que existen en nuestra naturaleza, ¿no? Biodiversidad genética, biodiversidad de especies, biodiversidad de ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, según los estudios, hay más de 25.000 especies de flora. ¿Ah? O sea, hay un gran número de flora. Y si hablamos de fauna, también casi por ahí, ¿no? Entonces, nuestro país es rico en la biodiversidad de plantas y animales, ¿ah? De plantas y animales. Y eso enriquece y eso favorece para el desarrollo de nuestra vida, ¿no? A tal extremo que a veces excedemos en el, en, en el consumo, que llegamos a límites de bueno, de casi algunas especies que se van extinguiendo, ¿no? Que hay que cuidar, ¿no? La naturaleza, por eso hay áreas naturales que permiten el cuidado de algunas especies, sean plantas y animales. Biodiversidad genética, bueno, eh, los seres humanos, si bien es cierto, tenemos características comunes, pero tenemos alguna eh, agua, agua, ¿no? Y tierra, está húmedo permanentemente. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, encuentro del ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, ¿no? Que nos están permitiendo desarrollar la vida de una determinada especie. Eso es el ecotono, ¿ya? El ecotono. Muy bien. Atención, Roberto Torres, buenos días. Buenos días. La lectura, Roberto. Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho muy bien. Ya, ya, ya. Ecosistema es el conjunto formado por una comunidad de organismos que interactúan entre sí. Ya. Continuamos entonces. Estamos hablando de ecosistemas. ¿De acuerdo, Silvana? ¿Me escucha bien? Sí, profesor. Bueno, ecosistemas, ¿no? El ecosistema es la unidad fundamental, la unidad básica de la ecología, ¿no? Así como podemos hablar del cuerpo o de los seres vivos, ¿cuál es la unidad fundamental? La célula, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el ecosistema es la unidad fundamental de la ecología, constituidos por factores biotópicos o abióticos, son los que no tienen vida. Y el otro factor es la biocenosis o bióticos, los que tienen vida. Seres humanos, plantas, animales, ¿no? Y pequeños o microorganismos. Como verán, aquí hay ejemplo de ecología, perdón, de ecosistema terrestre, ecosistema marítimo,
puede haber un ecosistema mixto, la mezcla de los dos. Podríamos considerar también a los ecosistemas artificiales, porque ya es con la intervención de la mano del hombre, ¿ya? Eso es ecosistema. Ahora bien, ¿qué ocurre con la naturaleza? Imaginemos que nuestra naturaleza en sus principios, en sus inicios de la formación de la vida. O podemos imaginarnos también cuando un volcán entra en funcionamiento, cuando está en erupción, ¿qué ocurre alrededor del volcán, ¿no? En las zonas próximas al volcán? La lava destruye todo signo de vida, ¿no? Porque se encuentra a altas temperaturas, sean microorganismos, sean plantas y sean animales. Se destruye, inclusive puede ser seres humanos también, ¿no? Entonces, cuando empieza a originarse, cuando empieza a cumplir un proceso de cambios graduales, de cambios secuenciales, ¿no? De esa determinada área, ¿no? A lo largo de un tiempo, en un periodo de un tiempo, eso se conoce con el nombre de sucesión ecológica. La imagen, están viendo ustedes ahí una área que está seca, está cuarteada y una florcita va a emerger, ¿no? Entonces empieza de nuevo a la formación de esa área o ese espacio geográfico. Y eso va a ir desarrollándose en varias etapas. Entonces eso es lo que conocemos con el nombre de sucesión ecológica. Por eso dice proceso natural en el que se produce una secuencia de cambios de una comunidad ecológica que son observables en el tiempo y en el espacio. ¿Ah? Entonces, esa es digamos, la nueva formación, en este caso, de manera natural cuando ocurre cuando ocurre una erupción volcánica. Lo mismo puede ocurrir con un movimiento sísmico, ¿no? Que se deteriora un espacio geográfico. Esta sucesión ecológica, bueno, se divide en dos. Una sucesión ecológica primaria y otra secundaria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una primaria y una secundaria? La imagen nos induce que es la formación de un nuevo ecosistema, ¿no? De un nuevo ecosistema. Como les decía, en el caso de un movimiento sísmico, de una erupción volcánica, que, bueno, que va a iniciarse de cero. Por eso dice, es el que se produce cuando se inicia el ecosistema de forma natural en un medio de nueva creación que no haya sido colonizado por seres vivos. O sea, no hay seres vivos, ¿no? Cuando se colonizan suelos volcánicos, lagos naturales recién formados, dunas, nuevas islas volcánicas, desiertos. Entonces, en ese suelo árido, en algún momento va a llover, ¿no? Va a caer gotas de agua. En esos espacios hay microorganismos que van a empezar a desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, pueden ser pequeñas, algas, ¿no? Entonces, pequeños, organismos que van a empezar a desarrollarse, digamos, desde cero. Y entonces, a lo largo de un tiempo, va cumpliendo algunas etapas que permite eh, la formación de un nuevo ecosistema. Y esas, a diferencia de la sucesión ecológica secundaria, por ejemplo, verán ustedes en los recuadros, en el recuadro 1, la naturaleza está, ¿no?
en el cuadro número 2 y 3 por cuestiones de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Cuando se queman árboles, ¿no? Puede ser de manera artificial o de manera natural con esto del calentamiento global. Entonces, como consecuencia de ese incendio, desaparece esa área geográfica. ¿Ah? No queda nada en el cuadro número 4. Luego, en el número 5 de nuevo empieza a florecer. 6, 7 y el 8 vuelve a ser como estuvo al inicio, ¿no? Entonces, eh, esto es una sucesión ecológica secundaria. Ya había existido la naturaleza, pero que de manera, digamos, natural o de manera artificial se ha producido, este, eh, se ha alterado una área natural, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características de una sucesión ecológica? Primero, aumento de la biodiversidad. Cuando hablamos biodiversidad, variedad de flora y fauna. Aumento de la biomasa. Ya saben ustedes que la biomasa es una fuente de energía que se genera como producto de las actividades del ser humano, ¿no? Se toma complejidad el ecosistema, y cada vez que se va formando, eso va ocurriendo, ¿no? De la misma forma, se va desarrollando y entonces va a ofrecer resistencia a los cambios que puede ocurrir en la naturaleza. ¿Cuáles son las fases? Vean ustedes, fase inicial era arena, en el proceso 2 microorganismos que empiezan a desarrollarse, en el proceso 3 vean ustedes, ya estamos el suelo formado y las hierbas que se van generando. Fase inicial, fase media. La fase maduración, las hierbas empiezan a desarrollarse, los arbustos empiezan a generarse y fase final o clímax quiere decir que este ecosistema ya está desarrollado. Digamos que alcanzó la madurez, vamos a decir, de la naturaleza. Bueno, esto es la fase final, comunidad clímax. Es la fase final donde la naturaleza ha alcanzado su máximo desarrollo. ¿Ya? Entonces, vamos observando los factores abióticos o biotopo, los que no tienen vida, ¿no? ¿Cuáles son las características? Tenemos ahí factores climatológicos, factores edáticos, que significa la existencia de minerales, de materia orgánica, factores bióticos, ¿no? Los seres vivos que desarrollan relaciones intraespecíficas o interespecíficas, factores hídricos con lo que respecta al agua, ¿no? La luz, quien nos proporciona de manera natural es el sol. Y eso produce efectos, ¿no? En la existencia de los seres vivos. Hay organismos vivientes que se movilizan con naturalidad en la noche, ¿no? Como el caso de la lechuga. El águila no podría desarrollarse de manera natural. Eh, por ejemplo, los mismos efectos que pueden desarrollarse en las plantas, ¿no? Algunas requieren de gran cantidad de luz, eso que se llaman heliófilas, y otras que requieren muy poca cantidad de luz, las hesiófanas. ¿Mm? Temperatura, otro factor abiótico que es importante, ¿no? En nuestro planeta más o menos tenemos una temperatura entre 0, inclusive a veces menos 0, y hasta 50 grados donde es posible la vida, ¿no? Aunque en algunos lugares ya llega un poco más, ¿no? Promedio de temperatura de nuestro planeta está entre 14 y 15.
Ese es el promedio. Sin embargo, de acuerdo al calentamiento global, eso va incrementándose, ¿no? Entonces, ejemplos tienen ustedes aquí en el cuadro, algunos seres que son tolerantes, ¿no? Los euritermos. ¿Cuál es la temperatura que promedio pueden aceptar para entre 4 y 44 grados? Los estenotermos, ¿no? Eh, tienen un rango muy corto, como el caso del pez antártico, el hombre, ¿no? Nosotros. Poikilotermos o ectotermos, que dependen del clima, de la temperatura, peces, anfibios, reptiles. Los homeotermos o endodermos, como el caso de las aves y las mamíferos. Y los heterotermos, como el paso. Dígame, Silvana, te escucho. Profesor, una pregunta. ¿Va a dejar tarea en el tema que estamos realizando? Siempre viene en la parte final, ¿ya? Siempre hay. Siempre en la parte final, ¿ya? Bueno, la concentración de sales, ¿no? Que se llaman salinidad, en el caso de las plantas y los animales, y bueno, el agua, que no es no menos importante, algunas plantas requieren de mucha cantidad de agua y otras de muy poca cantidad de agua, entonces sus órganos están adaptados al consumo del agua, ¿no? En algunos casos pueden perder o retener la cantidad de agua. Y la presión atmosférica a nivel del mar es 0 eh, eh, milímetros de mercurio o atmósferas, y conforme va subiendo, se va a la altura, entonces va incrementándose, ¿no? De igual manera, a medida que baja de la presión en el mar, entonces también eh, en algunos casos, no sé si últimamente han visto una noticia donde un- unas personas querían ver las embarcaciones que estaban hundidas y explosionó, ¿no? Eh, Implosionó, lo llamaba porque la presión atmosférica dentro del mar es muy, muy intenso, muy fuerte, ¿no? Eso es con respecto a los biotopos o abióticos de nuestra naturaleza. Muchachos, nos despedimos. Gracias por su atención y nos vemos en la ¿Ya tomó próxima asistencia, clase. profesor? ¿Perdón? ¿Ya tomó asistencia? Sí, sí, ya tomé. Listo, nos vemos.